Último bloque de Valor de Cambio, vamos a compartirlo con Juan Faciano, es de la cámara que nuclea a los pequeños y medianos productores de biodiesel, que venían de momentos bastante tensos, inclusive ya hablando de suspensiones, de paralización de plantas. El problema era que la Secretaría de Comercio Interior, de la que depende hoy este sector, no publicaba los precios para la tonelada de biodiesel, y al estar vigentes los últimos precios publicados quedaban totalmente fuera de negocio. Finalmente, después de reuniones con Costa, con el secretario de Comercio Interior, el hombre que ha reemplazado a Guillermo Moreno, se ha publicado el precio. Esto lleva un poquito más de certidumbre al sector, pero lo vamos a hablar con Juan. ¿Cómo te va? Bueno, Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Fue un momento duro el año pasado, donde había tensión, riesgo de fuentes laborales. Sí, en realidad el problema del sector del biodiesel en general y de los pequeños y medianos productores en particular se remonta un poco más allá del 2013, más específicamente agosto del 2012, cuando hasta esa fecha todo el régimen de elaboración, ¿no?, de biodiesel y suministro para el mercado interno, que está regulado bajo la órbita del Estado en un 100%, tenía, mejor dicho, a la Secretaría de Energía como la única autoridad de aplicación. Claro. No solamente en la cuestión técnica, volúmenes, sino también en la determinación y publicación del precio. En agosto del 2012, el Gobierno Nacional crea una unidad interdisciplinaria de monitoreo, con la Secretaría de Comercio Interior a la cabeza, en ese entonces Guillermo Moreno, unidad que pasa a tomar lo que es la determinación y la publicación del precio, por lo cual desde ese momento el sector es como que se abre en la cuestión que lo maneja, o sea, que lo llevas el día a día en dos. Por un lado, la Secretaría de Energía en todo aquello que es técnico y operativo, y el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Comercio Interior, lo que es la publicación del precio. La realidad es que desde el primer momento hubo atrasos en la publicación del precio y en el desconocimiento de los costos que tenía el sector. Que por otra parte, todas las empresas están obligadas a mensualmente presentar los costos, por lo cual era bastante incongruente, porque por un lado tenemos la obligación de presentar los costos y por otro lado no recibíamos del gobierno una publicación en tiempo y forma. El problema se agrava más aún, no es que surge, sino que se agrava a mediados del año pasado con el incremento que empieza a tener el tipo de cambio. En el caso del biodiesel, el 85% del costo de producción representa el aceite, que es la materia prima, y el resto, hay dos insumos que se llevan prácticamente el resto de la ecuación, ¿no?, de los costos, y están todos dolarizados. Claro. Entonces nosotros empezamos a sufrir cada vez más el problema de la falta de publicación, a raíz no de la falta de publicación en sí, sino también por la otra vertiente, el problema que teníamos con el aumento. Y llegamos al mes de diciembre del 2013 con, a modo de ejemplo, un incremento de la materia prima en más de un 40% en pesos, del principal insumo que viene después en el orden de importancia de un 53%, del otro insumo. Este insumo lo anecdótico es que lo produce YPF, o sea, YPF a nosotros nos cobra al valor dólar y prepago el insumo, pero nosotros la mercadería o el producto, que es el biodiesel, se lo tenemos que vender en pesos, pero a 40-45 días de fecha de entrega, ¿no? Pero bueno, es anecdótico, pero creo que curioso. Este otro segundo insumo en importancia tuvo un incremento del 35%, la mano de obra el 24%, pero el precio de venta de biodiesel tuvo una variación del menos 1%. Claro. O sea, así cerramos nosotros el 2013. El sector permanentemente estuvo en contacto con el gobierno a través de la Secretaría de Energía, a través de la Secretaría de Comercio Interior y del mismo Ministerio de Economía, ¿no? Y lo que estuvimos recibiendo, hasta te podría decir la semana pasada, eran respuestas tardes y malas. ¿Por qué? Porque al reclamo nuestro lo que venía era una publicación de un precio totalmente desajustado, no solo los costos que nosotros habíamos presentado, sino también sin siquiera tener en cuenta la variación del tipo de cambio ni el costo financiero de 4, 5 hasta 6 meses de atraso. Nosotros en diciembre, el gobierno publicó en el mes de diciembre los precios de septiembre, en enero, octubre y noviembre. Y la semana pasada
diciembre, enero y febrero. Si bien los precios publicados la semana pasada no son los precios que el sector esperaba o que el sector necesitaba, tampoco podemos negar que son mejores de lo que esperábamos. Situación que nos permitió a las plantas volver a arrancar, volver a trabajar a plena producción, con todo lo que esto significa, principalmente porque estas plantas producen únicamente para abastecer al mercado interno, por lo cual no tener mercado interno es tener las plantas paradas, que es lo que sucedió y lo que vos al principio hablabas. Sin duda. El mercado interno que va al corte del diésel. El mercado interno lo que hace es, la planta de biodiesel provee de biodiesel a las refinerías, ¿no? Las que todos conocemos, YPF, Shell, Axion, Petrobras, Petrolera Econosur, ¿no? Ellas son las obligadas de mezclar el biodiesel con el gasoil, o sea, con el diésel, según el mandato o corte que establece el Estado Nacional, que es del 10% por mes. Como dato de lo grave que estuvo la situación en el mes de febrero, es que de la mezcla del 10% no se llegó al 4%. Por la falta de y porque llegó un momento en donde se dejó de entregar biodiesel porque se dejó de producir. O sea, no hubo un lockout ni nada que se le parezca, simplemente los costos ya no daban para producir y entregar con los ojos cerrados, por lo cual se dejó de producir, por ende se dejó de entregar. Se dejó de cortar. O sea, sí. Con el mercado normal se está cortando y se está respetando el 10. Espero a partir de marzo sí. O sea, en febrero no. En febrero se cortó el 40% de por lo que por mandato legal hubiese correspondido mezclar. Bien. La situación, ¿ves que va a tender a normalizarse? En el caso nuestro, no puedo hablar de las grandes porque es un sector distinto. Sí. En el caso de las pequeñas y medianas, ya a partir de la publicación del precio, o mejor dicho, ya unos días antes, ya se empezó a tener, como te decía, un moderado optimismo, porque en el conflicto tuvo que intervenir hasta la misma presidenta de la Nación. Es decir, no sé si por ahí alguien recuerda, pero en la reunión de no hace 15 días que tuvo la UIA en Olivos, sí, uno de los temas que llevó puntualmente fue FIFE, el que planteó el tema del sector. Porque Santa Fe es la cuna del biodiesel, ¿no? Y bueno, y ahí la presidenta se comprometió a solucionar el tema del corto plazo, y dicho y hecho, esto fue un viernes a la noche, el día jueves de la semana siguiente estaban los precios publicados, que es lo que nos permitió volver a trabajar. Es uno de los sectores que el gobierno en su momento se encargó de promocionar, de incentivar y de alentar como fuente alternativa de energía. Es muy paradójico, por la sencilla razón de que el régimen de producción de biodiesel está creado por este mismo gobierno. O sea, claro, lo crea, la ley se sanciona en el año 2006 y entra en vigencia el régimen en el 2010. ¿No? Y es un régimen de valor agregado por excelencia. ¿Por qué? Porque es un régimen que desarrolla economías regionales, agrega valor a productos primarios y además diversifica la matriz energética, sin contar la cuestión ambiental. Por lo cual, por donde vos quieras analizarlo, no puede no dejar de cerrar por ningún lado, mejor dicho, totalmente. Es el claro ejemplo de industrializar la ruralidad. ¿Cuántas plantas tiene Santa Fe hoy? Pequeñas y medianas. Santa Fe, lo que es las grandes, todas. Sí. Y en lo que es pequeñas y medianas tenés alrededor de 6 plantas, y a lo largo de toda la provincia. Tenés plantas en Villa Constitución, en Arroyo Seco, en Alvear, en Roldán, en Puerto General San Martín, en Piamonte y en Calchaquí. Ah, bien. Debe ser la provincia que más plantas tiene. Totalmente. Después producto de este desarrollo de economías regionales que buscó la misma ley y este mismo gobierno, tenés plantas en San Luis, tenés plantas en La Pampa, tenés plantas en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, tenés 2 plantas en Entre Ríos y tenés una planta hasta en Neuquén. Ah, mirá que... Pero en ninguna tenés la cantidad que tiene Santa Fe. ¿Están dependiendo de comercio interior cuando deberían depender de industria? ¿Esto es así? En realidad no es de industria. La autoridad de aplicación la autoridad de aplicación del régimen al cual nosotros estamos comprendidos es la Secretaría de Energía. Bien. Pero en agosto del 2012, con la creación de esta unidad de monitoreo que te comentaba, salió de la órbita de Secretaría de Energía lo que era la determinación o cálculo del precio y la publicación. O sea, la Secretaría se queda con la publicación, recibe el precio de parte de Economía o de Comercio Interior y publica. Y la verdad es que hasta que, con las idas y vueltas y las diferencias que uno puede tener con el gobierno en todos los aspectos, ¿no?, de un día a día, como es un régimen de este abastecimiento, donde además están involucrados otros sectores que dependen también de energía, la relación
no solamente la Secretaría de Energía, sino el Ministerio de Planificación, en lo que es la marcha del régimen, siempre fue excelente. Bien. Por lo cual fue un golpe muy fuerte que saliera de la órbita un tema tan sensible como es la del cálculo del precio, principalmente porque nosotros, aguas abajo, todos los insumos los compramos desregulados, es decir, los compramos según lo que el mercado dice. Y aguas arriba, a la hora de fijar el precio, no puedo vender a un precio que no sea el que me fije el Estado. Por lo cual la intervención y la participación del Estado acá es vital. ¿Hay un reclamo ahí para que vuelva todo a la órbita de energía? En realidad no hay un reclamo formal, no hay un pedido formal ni nada que se le parezca, pero si vos me preguntás a mí y hablo a título personal, no hablo, sería lo lógico. Sería lo lógico principalmente porque es el sector que entiende de lo que estamos hablando, ¿no? Claro. O sea, es un sector donde sabe de dónde viene el producto, que es el biodiesel, y a dónde va, que son los combustibles. Por lo cual no tendría lógica que no hubiese otro sector, independientemente de que después adentro del Estado haya intervención entre ellos, ¿no? Cuestiones interdisciplinarias, pero a título personal yo te digo, es lo más lógico. Pero no hay en lo inmediato ningún planteo de esa naturaleza. ¿Son optimistas de cara a este 2014? La verdad que sí. O sea, en lo que se refiere a la publicación del precio, moderadamente optimista por todo lo que pasó. Bien. Es un precio que nos permite, no nos va a dar, no vamos a ganar plata con esto, pero nos permite arrancar, que es lo que más necesitábamos nosotros. Y en cuanto al optimismo como mercado, o sea, nada más es pensar que es indispensable, o sea, que esto tiene que ver todo lo contrario, hay que incrementarlo. Cada litro de biodiesel que uno puede volcar al mercado interno, hoy, por la situación energética que vive el país, es un litro de gasoil menos que importar. Claro. Es $1 menos para salir. Y además el valor agregado y toda la industria que genera, el desarrollo industrial que genera este tipo de industria en las localidades donde está instalada. Por lo cual, no es otra cosa que optimismo lo que uno puede tener para este mercado, pero con un interrogante, que es el tema del precio. ¿Qué tiene que cumplir de ir publicándolo? O sea, nosotros todos los meses tenemos que presentar los costos. Y lo que el sector necesita para tener la previsibilidad que este tipo de industria requiere es, en tiempo y forma, la publicación de precios acordes a los costos. Esto es muy fácil el negocio nuestro. Primero porque solamente le podemos vender a aquellas refinerías que la Secretaría de Energía nos dice que le podemos vender. Y como te decía, los insumos nuestros es el aceite que vos entras a la Bolsa de Comercio o a la página del Ministerio de Agricultura y te va a dar la cotización, un insumo que lo vende YPF, empresa del Estado, donde el Estado tiene el 51%, por lo cual le preguntás cuánto está ese insumo, y después son 2 o 3 cosas más, y la mano de obra, por lo cual no es muy complicado el tema de los costos y determinarlo cuál es el precio. ¿Y tiene que estar publicado que primeros días del mes generalmente? El sector lo que necesita para poder andar con previsibilidad es que los primeros días de cada mes uno sepa a qué precio va a vender. Nosotros siempre estamos atrás. El tema es estar atrás 15, 20 días, 30 días, 40 días y otro día llegamos a estar 120 días atrás. Claro. Con, en paralelo, una variación del tipo de cambio que vivimos. Sin duda. Juan, te agradezco que hayas venido. Vamos si la situación lo amerita, seguiremos hablando del tema. A disposición. Gracias. Nos vamos. Esto fue Valor de Cambio, el primer programa de esta nueva temporada 2014. Obviamente vamos a reeditarlo dentro de 7 días, aquí como siempre por la pantalla de Canal 4.